rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Por cortesía de BC1000 de Chemia del Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento, está con nosotros el doctor Fernando García. Él es colombiano, investigador de la Universidad de Wageningen en Holanda, trabaja como mejorador de banano por resistencia a Fusarium raza 4 tropical, experto consultor en diagnóstico. Qué importancia este tema, consultor en diagnóstico de Fusarium raza 4. Buen día, doctor, y bienvenido nuevamente al programa. Hola, muy buenos días, qué gusto volverte a ver. Así es, doctor. Bueno, yo estaba revisando cuándo fue la última vez que tuve la entrevista con usted. En ese tiempo era exactamente el 28 de agosto del 2023. Han pasado prácticamente 2 años, Wow. o algo más de 2 años. En este tiempo, doctor, porque en ese momento hablamos de la investigación que estaban haciendo ustedes sobre nuevos materiales. Teníamos ya ese miedo de Fusarium raza 4 porque lo tenía Colombia en ese momento. En ese momento todavía no estaba en Perú. Ahora Sí, también lo tiene Venezuela y hace unas semanas atrás se detecta en el Ecuador. Yo vengo, si usted me ha seguido en las redes sociales y en mi programa, yo vengo con este tema desde hace algo más de 2 años, antes incluso de que lo tenga Colombia, cuando recién estábamos hablando con la doctora Gladys Tazán, ecuatoriana, que convive con la enfermedad en Mozambique, y que ya el doctor Carlos Muentes de Agrocalidad ponía esas alertas cuando la gente ni bola le paraba por este tema, porque lo veíamos muy lejano y decíamos tal vez nunca va a llegar, y lo vimos como que muy deportivamente y ya lo tenemos aquí. Qué pena decir esto, pero ya lo tenemos aquí. Doctor, en estos últimos 2 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué avances han habido en la Universidad de Wageningen que ustedes, sin ser un país bananero, se han metido muchísimo en ese tema de investigación? sí, bueno, sí, es muy importante lo que mencionas y de hecho, pues a mí no me sorprende la noticia porque como lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato, desde la primera llegada o el primer reporte en el continente americano, solo es cuestión de tiempo para que esta enfermedad se disperse por todas las áreas bananeras. Como tú sabes, el Fusarium es un microorganismo del suelo que es muy difícil de controlar, de contener y llegar al momento en que se expanda a todas las regiones. No hay otra, la historia dice eso y la historia se repite, obviamente. Mm, ¿qué ha pasado? Bueno, nuevos reportes, que ya lo mencionaste, nuevos reportes en países vecinos al Ecuador.
reportes en otras latitudes del planeta, muchas más personas investigando en el tema, lo cual me alegra de manera muy sincera. Hay muchos más investigadores y muchas más instituciones interesadas en el tema de investigación. En cuanto a las estrategias de manejo, se ha tratado de incluir otro tipo de, como de estrategias que incluyen todo lo de la tecnología, innovación, drones, visualizaciones. En tema de diagnóstico no se ha avanzado mucho, se siguen haciendo las mismas pruebas, las cuales funcionan bien, pero no ha habido como un avance en los últimos 2 años en temas de diagnóstico. En temas de variedades, como ya lo mencioné, varias eh, compañías e instituciones uniendo fuerzas han estado trabajando en el desarrollo de nuevas variedades de banano, incluyendo nosotros. Entonces, pues ahí seguimos en la lucha. Doctor, usted dijo, hay muchas más entidades investigando, muchas más personas incluso de manera Sí, particular investigando, pero no toda la información que está disponible es confiable también, y mucho menos si de carácter comercial, porque yo estoy en varios chats y yo la verdad que no me meto y le he de caer, en estos 15 años, doctor, le he de caer mal a mucha gente, pero me he encargado también de desmentir muchas cosas que dicen sobre productos mágicos y usted sabe que exacto. no hay ninguna No. cura. Se habla incluso, bueno, ya vamos a hablar de ese tema de las curas, pero cuénteme un poquito, cómo un poco, dilucidar un poco qué información puedo tomar y qué información no tomar. Es muy difícil. Al igual que como tú lo mencionas, yo también estoy en muchos grupos que me incluyen y ya me cansé también de tratar de desmentir todo el tipo de cosas porque pues muchas veces si uno da una opinión, digamos que si viene de personas, digamos, expertos como los que trabajamos acá en temas de fusarium, lo que se dice trae bastantes consecuencias. Entonces yo trato como de no tratar de desmentir o bueno, cuando las mentiras son muy grandes, obviamente que sí doy mi opinión, pero es muy difícil. Y hay algo que es muy importante y es que hay que saber cómo filtrar la información, tratar de ver de dónde viene la fuente, si es algo que viene de la parte científica, obviamente se puede tener cierto nivel de confianza, pero hay algo que es muy común cada vez que hay una nueva incursión de Fusarium y es que aparecen muchos oportunistas en todos los niveles de la parte académica, comercial, del sector bananero. Lo que tú dices, salen las curas mágicas como por arte de magia, o sea, ¿por qué no aparecieron antes? Tienen que aparecer en el momento en que la enfermedad llega. Aparecen vacunas cuando pues las plantas no se pueden vacunar, no existe un sistema inmune en las plantas. Eh, Aparecen obviamente los que tienen la planta milagrosa, que es resistente, que está disponible ya y nuevamente, pues, ¿por qué no apareció antes? Aparecen nuevos científicos de garaje que dan todas las recomendaciones y toda la investigación hecha en lugares donde ni siquiera existe Fusarium raza 4 tropical. Entonces hay que saber simplemente, en mi opinión, saber filtrar la información, confiar la información que viene de los científicos y de la parte de las instituciones de protección de plantas de cada uno de los países. Usted decía algo muy importante hace un momento, bueno, ya, los productos milagrosos, ya vamos a hablar sobre ese tema, pero la importancia de un buen diagnóstico. Y en eso creo que estamos fallando mucho y que ni siquiera sabemos diagnosticar bien. Si no sabemos diagnosticar, peor tratar de controlar una enfermedad. ¿Qué es Sí. lo más recomendable en este diagnóstico o cuál es el diagnóstico más efectivo? ¿Cómo lo debemos realizar? Bueno, el diagnóstico es algo muy complejo y que solamente se puede realizar en lugares donde se ha recibido por lo menos un entrenamiento por parte de las entidades que son como las que normalmente realizan este tipo de tests. Obviamente toda la detección del diagnóstico empieza desde el campo, la detección visual, tener personas entrenadas en la detección de plantas sospechosas y poner prioridades, obviamente. Ya desde hace mucho tiempo le hemos dicho que si hay una planta de Cavendish que está mostrando síntomas de amarillamiento, los típicos síntomas de Fusarium deben ser plantas prioridad para investigación y para análisis.
Se deben realizar muestreos, obviamente, para tratar de determinar las zonas de riesgo, nuevas incursiones y ya para un diagnóstico como el caso de Ecuador, porque hablamos de un diagnóstico rutinario que se hace en áreas donde ya la de enfermedad existe y también en lugares donde no se existe como para tener un monitoreo, pero ya en lugares donde la enfermedad no existe y aparece por primera vez, pues el reporte inicial es muy importante. Eh, Se debe realizar con todas las pruebas que existen en el momento, no solo con una. Nosotros siempre recomendamos que se deben hacer por lo menos dos análisis independientes con técnicas diferentes también, sean las técnicas desarrolladas acá en la Universidad de Holanda o en la parte de Australia, donde también tienen bastante experiencia, o en Sudáfrica. En otros países puede ser también, pero pues la experiencia más grande se tiene en lugares como los que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en estos lugares se tiene la colección de todos los fusarios que ya han sido evaluados. O sea, cualquier persona puede realizar una prueba de laboratorio para determinar la presencia de fusarium. En un laboratorio en una universidad se puede hacer, pero para ya dar un tipo de diagnóstico de esta magnitud, hablando de un reporte inicial, obviamente que debe realizarse en un lugar certificado. Para doctor, muy importante el tema del diagnóstico, muy importante la georreferenciación para saber exactamente dónde está. La importancia de hacer un mapa de calor, no solamente de mi finca, sino de las zonas y ver cómo va avanzando este tema, porque eso es prácticamente es incontenible y no queremos asustar a la gente, los productores que nos están escuchando, pero es incontenible. Si bien es cierto, avanza menos rápido que el moco avanza mucho más rápido, pero una vez que avanza es complicado. Doctor, lo que sí me preocupa es que sale, y discúlpeme el Ministerio de Agricultura, discúlpeme Agrocalidad, como ustedes saben, mi programa no es ni incendiario ni busca atacar a nadie, pero sí me preocupa es que sacamos una información diciendo ya hay un foco en Ecuador, pero se detectó una sola planta. Entonces la gente, es una sola planta, entonces más nos relaja. Más nos relaja, tal vez es con la finalidad de no asustar a la gente, pero yo creo que entre más la asustemos, más vamos a actuar. Era como en el tema de la pandemia, o sea, cuando le decimos, usted ya tiene, y entonces todos corríamos a escondernos en otro cuarto para evitar contagiarnos. Pero el decir, tranquilo, es una sola planta, entonces la gente como que todavía está relajada. ¿Qué importancia es esa información? Doctor, una sola planta. ¿Puede ser posible que determinemos una sola planta? Bueno, de pronto de la que cogieron las muestras, una sola Exacto. planta me salió, pero no deberíamos decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Nosotros los científicos estamos acostumbrados a que principalmente los medios, como la prensa, pues no distribuyan la información que los científicos proveen de una manera clara. Obviamente, muy posiblemente los científicos dijeron sí, se tomaron muestras de una planta o dio positivo en una sola planta. Y obviamente los medios van a salir a decir una sola planta, no se preocupen que es solo una planta. Es imposible que eso suceda y obviamente yo, como tú lo sabes, yo he sido también muy honesto desde que empecé en este trabajo y muchas veces la honestidad no se recibe de manera muy agradable por parte de los gobiernos, porque decir una sola planta para mí es una irresponsabilidad, porque no es posible de que suceda eso. Y yo siempre lo he dicho, casi que es mi frase, mi moto, que una vez que nosotros observamos fusarium, detectamos fusarium en el campo, ya es demasiado tarde, porque el hecho de que podamos nosotros observar con nuestros ojos plantas que están mostrando síntomas, eso quiere decir que el patógeno, siendo bastante amables, ha estado ahí por lo menos por 1 o 2 años. Entonces, imagínate la cantidad de inóculo que se ha dispersado, gente trabajando por ahí, la lluvia, sin que nosotros supiéramos que existiera Fusarium. Es bien importante saber que en el momento en que nosotros con nuestros ojos o con el diagnóstico molecular podemos detectar el Fusarium, es porque ya ha pasado bastante tiempo. O sea, no es posible que una sola planta esté enferma. Así es. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar al señor ministro de Agricultura así un mes o un mes y medio aquí. Y yo le decía, no tenemos focos detectados de Fusarium, al menos de manera oficial. Pero le dije, Sí. estoy casi seguro que ya lo tenemos aquí y espero no haber sido de mal agüero, sino que lo digo con la finalidad de que entremos en razón. O sea, es complicado el tema. Ahora, doctor, usted dice, tal vez ya está aquí en el Ecuador hace 1 o 2 años. No, Si mi pues muy vecino fue posiblemente detectado, puede ser hasta de 10 años. así es, pero si mi vecino ya fue detectado Fusarium race 4, ¿qué porcentaje de probabilidad tengo yo
de que ya también está en mi finca? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil porque son bastantes los factores que pueden incluir en este tipo de situaciones, pero yo recuerdo muy bien cuando tuve la responsabilidad de hacer el diagnóstico para las plantas en Colombia. Tomamos las muestras, las evaluamos acá en Holanda, las evaluamos también en Colombia y, y salieron positivas unas cuantas como en dos, tres fincas. Unos meses después ya eran nueve fincas, meses después ya eran muchas más fincas y después de un par de años ya era toda la zona norte de Colombia en zona de cuarentena. Entonces es muy difícil, por lo que te digo, el momento en que se descubre Fusarium ya ha pasado bastante tiempo y es muy probable, pero esto pues no lo puedo asegurar 100% de que ya exista en muchas otras regiones alrededor de ahí, dependiendo de qué tan transitadas esa finca, por ejemplo, donde encontraron los focos de Fusarium, pero muy probablemente ya está esparcida alrededor. Ahora, usted hablaba de responsabilidad. Hablamos de pruebas rápidas. ¿Qué tan eficiente puede ser una prueba rápida? Porque ahora no solamente aparecen los productos mágicos, sino que yo tengo la prueba rápida, aplica esto, pone esto y ya sabes si tiene fusarium. O sea, no es tanto así, no es como determinar el pH del agua con una tirilla ahí y ya está, No, ya no, no. tengo el pH del agua y efectivamente ese es. Que hay que ser muy responsable en este tema. ¿Qué opina usted de esas pruebas rápidas? Y se lo pregunté en su momento, le vuelvo a preguntar ahora. Sí. Bueno, depende de lo que sea una prueba rápida, porque si es una prueba molecular rápida, es bastante confiable, porque estamos hablando de cuestiones de ADN, en donde pues los resultados son bastante confiables, es casi como una prueba de paternidad. Pero si hablamos de pruebas rápidas basadas en aplicaciones de teléfono, por ejemplo, de cintas, de colores, cosas así, no es confiable para nada, porque los síntomas de Fusarium son unos síntomas que no son, que son causa de la enfermedad, pero que son síntomas muy comunes. Eh, obviamente no. Normalmente el nombre de la enfermedad es marchitamiento, porque lo que genera el Fusarium es una marchitación de la planta y los primeros síntomas son el amarillamiento, lo cual puede ser producido por miles de otras fuentes, otros patógenos, deficiencias nutricionales, falta de agua, etcétera. Entonces, ninguna prueba visual o de aplicación de teléfono o de drones va a reemplazar una prueba molecular basada en ADN, porque si obviamente el ADN del hongo es detectado en una de estas pruebas, no hay duda de que no esté ahí. Ahora, mis amigos que comercializan ozono a nivel mundial me van a odiar por lo que he dicho y por lo que he venido diciendo en mi programa, pero no es nada contra ustedes. Es algo de pronto contra el producto que ustedes están recomendando, que tampoco es un mal producto, es un producto que bien utilizado, sabemos que es un biocida y muchas cosas más. Pero hablan de esas vacunas que usted dice, esas vacunas mágicas que dicen que están haciendo en Perú, en Colombia y otros países, donde la planta que tiene Fusión Raza 4 le han inyectado ozono y que le inyectan ozono y que el hijo y el nieto están produciendo muy bien y que sus racimos sin ningún problema y todo. Doctor, o sea, qué irresponsable decir eso. Y por eso le pido, discúlpenme, amigos que comercializan ozono, pero ustedes vienen diciendo que tienen las pruebas, que tienen los resultados, que ha sido avalado por no sé quién. Doctor, hablemos específicamente de ese tema, las vacunas mágicas. Sí, no, las vacunas principalmente, digamos, desde la parte científica no existen en las plantas, porque, bueno, todos saben que las vacunas se utilizan en mamíferos y porque tenemos anticuerpos, pero las plantas no tienen. Las plantas tienen unos sistemas de defensa completamente diferentes a los seres, a los mamíferos. Entonces, desde el punto de vista científico, el uso de la palabra vacuna está mal. Ningún producto va a proteger la planta, incluso si se inyecta, porque como ustedes saben, la planta de banano es una hierba, no tiene tallo ni siquiera. Entonces, la inyección no va a ir a ningún lado. Y el Fusarium es un patógeno del suelo, entonces no tiene nada que ver con que se apliquen. Y algo que es muy interesante es que generalmente una planta enferma produce los hijuelos saludables a la vista, normalmente. O sea, hemos visto eso en los últimos años que una planta enferma produce lo que nosotros conocemos como los chupones o los suckers, siempre asintomáticos. Eso no quiere decir que estén limpios de Fusarium. De hecho, ya llevan Fusarium por dentro porque están
tú sabes cómo es la planta de banano, la planta está conectada internamente bajo el suelo, entonces todas las plantas que están en contacto con la madre están enfermas y son focos de dispersión, básicamente. Ahora, Las otra cosa vacunas no que, existen, no hay ningún producto que cure una planta enferma. así es. Ahora, otra cosa que me preocupa es, por ejemplo, en Perú, sabemos que los productores bananeros son minifundios de media hectárea, de 1 hectárea, 2 hectáreas. Ujú, Ellos no tienen ningún tipo de pediluvio, rodaluvio, nada de eso. Ellos trabajan como nuestros productores de plátano ecuatorianos que se manejan de la misma forma, de media hectárea, 1 hectárea, y trabajan como que a la buena de Dios. Entonces, en Perú, que se disemine esa enfermedad es muy rápido, eso va a ser muy rápido. Y si bien es ujú. cierto, por ahí se ha dicho que hay un foco, pero no cuántos han de haber ya, y es complicado contenerlo. Acá en Ecuador se detectó en una plantación en Machala de banano, pero acá en el Carmen también tenemos algún problema que decimos todavía que es de moco, no han dicho que es de fusarium, pero una vez que empiece, bueno, el primero que se ha disparado el precio del plátano rápidamente por ese tema. Y segundo, que, o sea, la posibilidad de que se contamine todo el sector por ser esos minifundios es muy complicado. Doctor, ¿qué hacer con estos pequeños productos? No digo que les desaparezcamos, pero ¿qué hacer? Porque el productor grande, él puede cercar su finca, el productor grande puede poner pediluvio, rodaluvio, puede comprar botas para todos sus trabajadores y decir, cámbiense los zapatos aquí, poner cámaras, bueno, puede hacer muchísimas cosas. Pero el productor pequeño, ¿qué hacer con ellos? Exacto, yo siempre he dicho que el fusario no solamente es un problema de las plantas, es un problema social, es un problema que afecta a millones de personas y nosotros, digamos, como científicos, siempre damos estas malas noticias de que, por ejemplo, Fusarium está presente en ciertas áreas, pero al mismo tiempo muchas veces no dimensionamos el problema tan grande que se genera, porque, por ejemplo, en el caso de Filipinas, recuerdo que cuando reportamos la enfermedad en algunas regiones, esa región estaba bordeada por un río y en el río encontramos esporas del hongo. Entonces, todas las fincas que estaban alrededor de ese río fueron clausuradas. Entonces, si te imaginas, o sea, es el problema bastante grande y es un problema social. Y nosotros no nos podemos comparar con lugares como, por ejemplo, en Australia, en donde si tú tienes una finca y tienes la presencia de este hongo, el gobierno te va a comprar esa finca para proteger la producción de banano. Eso no creo que suceda en nuestros países como en Colombia entonces, yo pienso que esta gente necesita bastante apoyo para poder instalar, implementar todos los sistemas de bioseguridad, si es posible, una pequeña asociación, no sé. Es una pregunta bastante difícil que posiblemente no te pueda responder, pero te doy ejemplos de lo que pasa en otros lugares del mundo. Muy bien, doctor. Ya decíamos, y vuelvo a insistir, no hay remedio, no hay cura, no hay una solución. Existen No, productos mágicos, se habla de microorganismos que pueden ser sí. parte de, se habla del ozono que ya vemos que no es parte de, se habla de variedades tolerantes que puede ser parte de. ¿Qué mismo Ujú. hacer, doctor? Porque le estoy hablando de varias cositas, pero que aparecen las personas y los comerciantes dicen, la variedad tolerante es la solución, los microorganismos es la solución, el ozono es la solución. ¿Qué opinamos de esto? Para mí la solución obviamente es el cambio del sistema de producción de banano. El uso de variedades resistentes es la única solución y no lo digo porque yo sea un mejorador o esté en el medio, es porque el mejor ejemplo que te puedo dar para este tipo de enfermedades como Fusarium, en donde no hay ningún otro tipo de control, es la resistencia. Y eso está muy claro en el ejemplo más grande que es el Cavendish con relación a la raza uno. Todos los suelos de Latinoamérica están infestados por la raza uno. Y el Cavendish todavía se mantiene resistente porque no hay esa interacción positiva entre el hongo y la planta en este caso. Entonces, para mí, el uso de todas estas prácticas, como el uso de microorganismos, cosas culturales, la poda, el manejo de las arbences, todo funciona para reducir el inóculo, para que la enfermedad no se distribuya, pero ninguna de estas sirve para controlar el hongo. El hongo es imposible de controlar. Yo siempre digo que no se controla, se maneja.
La única opción es el uso de variedades resistentes. Esa es la única solución. Las otras cosas se pueden implementar como un manejo integrado de esta enfermedad, pero se queda ahí en un manejo. O sea, no hay ningún producto que erradique Fusarium del suelo, ni siquiera el uso de estas prácticas súper intensivas, por ejemplo, en Filipinas, en donde queman la superficie del suelo para generar altas temperaturas, que ya hemos probado que funciona sobre los 10 primeros centímetros del suelo, pero nosotros hemos encontrado fusarium hasta 1 metro de distancia, de profundidad. Entonces es algo que ya, como lo hemos dicho, ya hay que aprender a convivir con ello y estar listos, porque no hay ninguna solución, no hay ningún microorganismo que erradique. ¿Que pueda reducir el inóculo por competencia, por antagonismo? Sí, y funciona muy bien. De hecho, yo también lo hice bastante en el laboratorio, pero una vez transferir esas tecnologías del laboratorio al campo nunca funciona muy bien. Sí es. Ahora doctor, le voy a hacer una pregunta, si usted quiere me la responde y si no quiere no, pero se la debo de hacer. Ujú, Hace unos días entrevistamos a un investigador de Embrapa que nos dio muy buena información. Ellos ya ujú. nos hablan de algunos materiales resistentes que tienen a usar un raza 4. Efectivamente no es el Cavendish, son unas variedades que pueden ser consumibles e incluso comercializadas a nivel local, no a nivel de Sí. exportación. Y este material ya lo tiene Colombia, hablamos de Agrosavia. Están tratando de trabajar con ese material resistente encontrado en Embrapa con la finalidad de hacer, yo no soy investigador ni científico ni nada, algún cruzamiento o algún tema allí para tratar de, con esa resistencia, encontrar o buscar la forma de que el Cavendish también encuentre esa resistencia al hongo. ¿Qué tiempo Ujú. puede demorar esto? ¿Se puede lograr a corto o mediano plazo? Es, bueno, de que se pueda lograr, sí se puede lograr, no con los materiales que tienen, porque como tú lo mencionas, no son Cavendish. Entonces, tendría, en este caso, pues yo siempre, como lo he dicho, siempre yo aplaudo los resultados de mis colegas. Estas variedades no fueron desarrolladas recientemente, digamos, para Fusarium, simplemente fueron evaluadas en Colombia y resultaron ser resistentes. El mismo caso ha pasado anteriormente con variedades desarrolladas en Francia, por ejemplo, que también se fueron probadas por Fusarium y resultaron ser resistentes. Obviamente eso va en el background, en el pedigrí de la planta, de las plantas predecesoras de esa planta. Como tú lo dices, estas no son Cavendish, pueden ser resistentes, yo no las he probado personalmente, pero así hay muchas, nosotros tenemos muchas variedades también que son resistentes a Fusarium, pero no tienen, por ejemplo, la productividad, el sabor de Cavendish. Y la idea de la industria es obtener variedades que tengan las características del Cavendish. Entonces, sí es posible, pero para eso se debe introducir de alguna manera el Cavendish en el programa de mejoramiento, pero el Cavendish como tal es una planta estéril que si se polinizan millones o cientos de plantas, podrías dar unas pocas semillas, pero no es una estrategia muy, digamos, fácil. Esa es la palabra, no es una estrategia fácil porque de hecho el mejoramiento en Cavendish se viene haciendo desde hace más de 100 años por parte de la FIA, por ejemplo, donde se incorpora, se trata de mejorar el Cavendish, pero pues con todas las limitaciones de fertilidad es muy, muy difícil, porque cuando uno trabaja en mejoramiento genético es un juego de números. Entre más se tenga, más semillas, hay muchas más posibilidades. La estrategia que nosotros seguimos, lo habíamos hablado en la entrevista anterior, es reconstruir el Cavendish, no mejorarlo porque es muy difícil, pero sí reconstruir. Y cuando hablamos de reconstruir es tratar de encontrar los ancestros del Cavendish y buscar ancestros fértiles en donde se pueda utilizar el polen de materiales mejorados resistentes para generar un tipo de Cavendish resistente. Pero tomando sus palabras, reconstruir el Cavendish no es fácil, lo están haciendo ustedes. ¿Mm? Científicamente se creería que es la única solución que podría haber. ¿Cuánto más tiempo nos tomará esto? ¿Usted cree? Y que cuando se encuentre esa reconstrucción de los ancestros del Cavendish y todo lo demás que se está haciendo, habrá tiempo todavía de poder seguir produciendo grano, porque esto va a arrasar y no quiero asustar a la gente y no quiero peor que los productores y comercialmente nos van a escuchar en otros países y van a decir, bueno, tampoco es que va a desaparecer, hay que saber No, convivir con la enfermedad, no exacto. queremos asustar, pero
esta reconstrucción que están haciendo ustedes, ¿qué tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo más nos hace falta? ¿Usted ve una luz al final del túnel? ¿Para cuándo? Bueno, empecemos por partes. Sí, pues nosotros somos muy optimistas y de hecho nuestro objetivo es entregar una primera variedad Cavendish o parecida a Cavendish en el 2028. Ese es nuestro objetivo. Eh, Vamos bien, el año pasado sacamos las primeras variedades no Cavendish, lo que no sé si vieron en las noticias se llama Yellow Wave One, son las primeras variedades triploides, comestibles, resistentes a Fusarium y raza, que fueron creadas con el objetivo de ser resistentes a Fusarium raza 4 y la cigatoca negra. Y yo creo que vamos por buen camino. Hemos incrementado el número de ancestros y hemos hecho bastantes ancestros del Cavendish que también son un poco infértiles, los hemos hecho fértiles. Entonces ya es cuestión de tiempo, de suerte y de números, como lo digo. Entre más cruzamientos hagamos, vamos a tener más posibilidades de obtener variedades mejoradas. Pero el objetivo es 2028 tener primeras variedades comerciales. Este año enviamos todas las que tenemos, que no son Cavendish, a las Filipinas para la evaluación en campo. Con lo que decías de que el banano va a desaparecer, eso no va a pasar, porque nosotros pues ya tenemos mucha experiencia, digamos, en temas de manejo de la enfermedad, pero sí se va a expander, sí se va a seguir distribuyendo en otras regiones y va a causar bastantes problemas, porque obviamente todos van a tener que instalar pruebas de seguridad, diagnóstico, lo que va a incrementar los precios muy posiblemente. En el 2028 ustedes dicen posiblemente ya tengamos el material Cavendish resistente a Fusarium raza 4. ¿Qué tiempo nos tomaría de pronto, por eso le digo, no soy ni investigador ni nada, Ujú. diseminar esta planta para que la podamos tener en países de Latinoamérica y en los países que tienen temas de Fusarium raza 4? ¿Qué otro tiempo nos llevaría tener plantas para todo lo que necesitamos? Em, es una pregunta difícil, pero a la misma vez un poco sencilla, porque afortunadamente nosotros y muchos otros grupos de mejoramiento genético en el mundo están trabajando en mejoramiento convencional. No estamos incluyendo transgénicos ni edición del genoma, lo que va a limitar y restringir un poco la distribución del material. Lo bueno es que todos los materiales que nosotros desarrollamos pueden estar disponibles el próximo día, digamos, en el campo. Obviamente, desde la parte práctica y con nuestros cálculos, porque obviamente ya estamos en tiempos de evaluación de las plantas, ya hemos hecho nuestros cálculos para saber cuánto tiempo nos llevaría a producir millones de plantas. Nosotros trabajamos también con compañías de cultivo de tejidos que nos van a ayudar a hacer ese tipo de multiplicación y la escalada de una planta a 1 millón puede estar entre un año máximo, un año y medio. No es tan complicado. Muy bien, doctor. Otro tema que es interesante, ya hablamos de diagnóstico, importante hablar sobre la sintomatología, porque es muy complicado reconocer o diferenciar una sintomatología de una enfermedad con otra. Tal vez usted también, tal vez Carlos Muentes, tal vez mucha gente que está dedicada a esto durante mucho tiempo, es muy fácil, pero para nosotros, los productores, el jefe campo, el administrador, que han sido de generaciones, de muchísimas generaciones trabajando en cultivo de banano, ni siquiera sabe esta diferencia y de pronto no lo hacen por mal, de pronto lo hacen por ignorancia que la tenemos todos. Qué Sí. importante es el tema del diagnóstico y de que reconocer bien la sintomatología. Se habla de amarillamiento, se habla de decoloración, se habla de rajado del pseudotallo, se habla de distorsión en colores, se habla del secado de las hojas, de coloración de tejidos vasculares, del rizoma. Cuéntenos un poquito esta sintomatología en general. Sí, ya hablamos un poquito de eso y al ser una enfermedad de tipo vascular, o sea, que afecta los tejidos de conducción de nutrición y de agua de la planta, lo que se va a observar generalmente es un marchitamiento de la planta y eso empieza siempre, y estoy de acuerdo que es muy difícil porque el amarillamiento puede ser generado por muchos otros factores bióticos y abióticos. La diferencia, por ejemplo, entre el fusarium y el moco, que es muy común en nuestra región, es que el amarillamiento
producido por Fusarium empieza en las hojas más viejas, en las más antiguas. Entonces, porque obviamente los tejidos vasculares ya están desarrollados en toda la parte del pseudotallo. Entonces, las primeras hojas que se van a ver afectadas son las hojas de antiguas, las más antiguas hasta la más nueva. Y es un amarillamiento que no es normal, que no pasa pausadamente como normalmente ocurre en una hoja de una planta normal, que sea amarilla y después sigue la otra y después la otra, que es la muerte normal de las hojas. En este caso va mucho más rápido. En la hoja anterior ni siquiera se completa de estar amarilla para que la siguiente ya empiece con su amarillamiento y así sucesivamente. Entonces el amarillamiento es algo que se debe tener en cuenta inmediatamente. Hasta el momento, pues no hay reportes de que esté en el fruto, lo cual lo hace diferente también a otras enfermedades de marchitamiento en banano, en donde se ven estructuras del patógeno en el fruto. Entonces, lo más importante es hacer, ¿cómo se dice? Em, Priorizar plantas que tengan amarillamiento y esas plantas deben ser sujeto de estudios moleculares. Y usted que hablaba que el fruto no se ve afectado eh, de estas vacunas famosas que están hablando por allí de ozono, Ujú. dicen, tenemos prueba de que inyectamos la planta, ni el hijo ni el nieto se contagia y el fruto sale completamente sano. Que no afecta, la enfermedad no afecta el fruto, entonces no es No, ninguna magia que han encontrado. Y es bueno que resalte y que no lo diga Jorge Pazmiño, porque Jorge Pazmiño es un simple mortal ignorante en muchísimos temas, que lo que yo trato de llevar aquí, porque mucha gente me va a criticar, es informar, nada más. Y la información viene de parte de gente que sabe, no de parte mía. Doctor, especifiquemos un poco el tema del fruto, porque con ese argumento comercial están tratando de vender ese producto. si no, el fruto como tal, la parte que es, digamos, la corona no se afecta, no, hasta el momento no hemos visto que el fruto llegue hasta tan arriba. De hecho, en Filipinas, cuando hay plantas enfermas, en muchos lugares dejan que la planta produzca, porque después de producir, generalmente la planta muere y los frutos salen normales. Salen normales, la planta muere, pero los frutos salen de tamaño normal. El problema no está en los frutos, pero sí está en el raquis, porque hasta esa parte de los tejidos vasculares, el xilema, el floema están activos y en esa parte sí llega a fusar. Nosotros tenemos un estudio que estamos cerca de publicar en donde mostramos que Fusarium llega hasta bastante cerca a la corona de los frutos. Usted también lo dijo y voy a ahondar un poco en ese tema. Ninguna herramienta visual, drones, peor satelital, con tanto problema que tenemos aquí en el Ujú. Ecuador en temas de nubosidad, pero están diciendo que con temas de información satelital ya tenemos información donde está exactamente las plantas afectadas y nada va a reemplazar a una prueba basada en ADN, definitivamente. Ahora, Sí, el tema es, los laboratorios en Latinoamérica están preparados para esta identificación por medio de ADN. Yo sé que las mandan a Europa algunas. sí, O sea, una vez que le envío, ¿en qué tiempo está listo eso? Aquí también hay otro tema. Hay mucho laboratorio aquí que dicen, yo soy el laboratorio certificado para decirte si tu plantación tiene Fusarium raza 4. Entonces, ellos ya exacto. han contratado una serie de técnicos con este rumor y dice, el único laboratorio en el Ecuador o en Colombia, no sé qué, es tal. Y estamos preparados para eso, doctor, para decir si efectivamente por medio de pruebas basadas en ADN podemos dar esa información aquí en Latinoamérica. Sí, yo creo que sí, porque de hecho en los últimos 10 años yo he estado presente en varios países entrenando a la gente y pues doy fe de que en muchos lugares de Latinoamérica, en donde he estado presente en Colombia, en Bolivia, Perú, en Ecuador, hay buenos técnicos y es una prueba que si se hace de manera correcta, la puede hacer cualquier científico eh, de manera rutinaria. Sin embargo, para este tipo de pruebas, cuando se va a hacer un informe o una prueba inicial, sí es bien importante confirmar al 100% de que la enfermedad está presente, porque pueden haber muchos falsos positivos. Hay muchos problemas últimamente con los VSYs. No sé si tienes conocimiento de eso, de toda la diversidad genética del hongo, en donde, por ejemplo, hay la presencia de la raza subtropical, raza 4 subtropical,
o se ve la raza uno que puede infectar también Cavendish en algunos lugares, y esos tipo de cepas podrían generar falsos positivos en algunas de las pruebas. Por eso es bien recomendable que cuando se va a hacer un tipo de análisis como el que se está haciendo en Ecuador actualmente, que es una prueba inicial, se lleve a cabo en al menos dos lugares internacionales en donde se tiene la colección de Fusarium de todo el mundo, ¿no? Porque en Ecuador, por ejemplo, sí tienen los controles positivos y negativos, pero máximo de dos, tres lugares. Entonces es importantísimo que se hagan comparaciones de ADN y en el caso de este tipo de prueba inicial se debe hacer una secuenciación completa de genoma para estar completamente seguros de que es la raza 4 tropical y no la raza 4 subtropical. Debe ser adecuado y viene de lo que usted está diciendo actualmente, temprano y confiable, pero no solo del tejido vascular o el tejido vegetal, perdón, sino también de suelo, de agua, porque por ahí usted hablaba de un río que pasaba por algún lugar Sí. y que ahí encontraron esporas, pero Ujú. solamente hacemos, sacamos o diagnosticamos en tema de material vegetal, pero no estamos haciendo pruebas de agua, no estamos haciendo pruebas de suelo tampoco. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, una vez se confirme que porque yo entiendo que en muchas partes la facilidad de hacer este tipo de pruebas es limitada. Y yo siempre he dicho que todo este tipo de pruebas se deben adaptar a la situación de cada país. Hay países que tienen más capacidad que otros. Entonces no podemos obligar a un país que es más pobre que otro a que haga pruebas, a las pruebas más caras, porque obviamente es algo que no se puede hacer. Yo diría que sí, que se debe hacer pruebas al suelo, al agua, a todo, pero yo sé que las capacidades de muchos países limitan eso, porque estas pruebas son costosas. Pero ya que se tiene el patógeno y ya que se ha confirmado, es muy importante realizar un mapeo eh, genético de la presencia del hongo, no un mapeo con drones y con satélite o con fotos, un mapeo basado en ADN, en donde se hagan muestreos de suelo, por ejemplo, de donde dicen que encontraron la planta enferma. Yo diría que al menos el mapa inicial se debe hacer a unas 60 plantas a la redonda, por lo menos. Entonces empezar a hacer muestreos para saber el área de dispersión, si es una montaña, si está cerca a un río, si está cerca a un pediluvio, si está cerca a una zanja, cuánta gente transita por esa área. Si es una planta que está en el medio donde casi no hay movimiento del suelo, pues muy posiblemente sí esté restringido la enfermedad a cierta área, pero si es una planta que está cerca a caminos, a ríos, es muy posible que ya se haya diseminado. La primera pausa, recuerda esa importante mención de Chemi Ecuador. En Chemi Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola. Con rotulador O2 optimiza el balance hídrico y la oxigenación de los suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Preda Bio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por rotulador O2 y Preda Bio y llevas tus cultivos a otro nivel. También recuerda esta importante mención de AFECOR, solución tecnológica para la salud del suelo y control de nematodos, resultados visibles en tu cultivo, Nutriacción, Gold Drops, Majestic y Trinidad, reduce el volcamiento y pérdida de racimos, protección de enfermedades y excelente control de nematodos, mejora la salud del suelo y del bloqueo de nutrientes, aumento del vigor y verdor del cultivo, incrementa 30% de masa radicular, incremento del ratuning, mejor desarrollo de hijos, tu cultivo es tu vida, AFECOR, tecnología biológica que te protege hoy y asegura el mañana. Y usted que es amigo ganadero también, recuerde que si quiere mejorar la genética de tu mato ganadero, en Hacienda La Paz te ofrecemos lo mejor en reproductores Brahman y Brangus, vacunas Brahman y embriones puros, ideales para impulsar tu ganado de forma rápida y efectiva. Nuestros Brangus se adaptan fácilmente a Costa, Sierra Oriente y Galápagos. Todos nuestros animales están debidamente registrados y certificados. No esperes más para transformar tu finca. Llámanos al 099-745-0439, 099-745-0439 o visítanos en el kilómetro 20 Vía El Triunfo Bucay o en www.empresasestuardoquirola.com. Hacienda La Paz, genética de calidad al servicio del agricultor. También recuerde que tenemos Plagamix, Plagamix para el para control de cochinilla, triple, escamajo, pulgón, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimo, protege tu producción con Plagamix de Tribana. Así que llámanos y tienes allí la información.
Bueno, eso antes de irnos a la primera pausa publicitaria, ya regresamos con más del programa. ¿Buscas maquinaria agrícola? En Agroproduzca la encuentras. Somos una empresa de productores para productores, con más de 30 años de experiencia acompañando al agricultor, haciendo lo que mejor sabemos, brindarte confianza, innovación y tecnología para hacer crecer tu producción. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador, con una amplia gama de maquinarias, implementos, repuestos originales y, lo más importante, un servicio técnico garantizado para que tu producción nunca se detenga. Estamos presentes a nivel nacional en 7 puntos: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo, para estar más cerca de ti, porque juntos somos más fuertes. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o llámanos al 04 37 00 960, 04 37 00 960. Agroproduzca, permanentemente en el campo. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el doctor Fernando García, colombiano, investigador de la Universidad de Wageningen en Holanda. Trabaja como mejorador de banano y resistencia a Fusarium raza 4 tropical, experto consultor en diagnóstico de Fusarium raza 4. Doctor, para mí, nuevamente, un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Y no solo por la entrevista, sino por su amistad, porque yo creo que siempre estamos chateando, siempre estamos conversando. Yo le estoy preguntando sobre cuestiones que salen aquí en los chats. A veces, yo creo que usted está en algunos, pero siempre le paso la información y pues me saca usted de la ignorancia y eso yo creo que es bueno de primera mano. A ver, doctor, usted habló hace Muchas un momento gracias. de esto, de los BCG, BCG, como le dicen Ujú. ustedes, Grupo de Compatibilidad Vegetativa. Se ha hablado mucho, cuéntanos un poquito más qué es esto, pero se ha hablado mucho de los falsos positivos y eso sucede no solamente en la parte criminalística, también sucede aquí, los falsos positivos, Sí. que aparentemente a primera instancia salen contagiados o plantas contagiadas de Fusarium raza 4 y que después en el laboratorio salen negativos o que han sido contagiados con otra cepa de Fusarium. Cuéntenos un poquito Ujú. sobre este tema. Sí, bueno, primeramente todo esto de los BCGs viene de la palabra, como tú ya lo mencionaste, del inglés, grupos de compatibilidad vegetativa, y es algo muy importante porque este concepto agrupa toda la diversidad genética del hongo, de Fusarium, no solo de la raza 4, sino también de la raza 1 y la raza 2, como ya ustedes lo saben. El raza 4 está asociado a a uno solo de todos esos BCGs, y esos BCGs están numerados con el número 12, 01 hasta el 024. Hay 24 fusarios que son genéticamente distintos y que están asociados eh, a diferentes razas en este caso. Y la raza es un concepto que está asociado al hospedero. Ustedes saben, se ha hablado mucho de que la raza 1 fue la responsable de la epidemia que eliminó al Gros Michel de la parte comercial del banano. Y después tenemos la raza 2, la raza subtropical, que es la que causa síntomas en Fusarium cuando la planta está en condiciones desfavorables, como por ejemplo en donde hay heladas, en donde hay inundaciones. Cuando esta planta está en este tipo de condiciones, está predispuesta a ser afectada por algunos de estos BCGs. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, el BCG va desde el 1201 hasta el 1224. El Fusarium raza 4 tropical está asociado al BCG 1213 y es un clon, es el único. El resto de las 24, de las otras 23 están distribuidas entre lo que es raza 1, raza 2 y raza subtropical. En muchos lugares en Latinoamérica se han visto plantas de Cavendish que muestran síntomas de Fusarium raza 4 tropical, el amarillamiento, el de la descoloración. En muchos de los casos, los análisis de ADN han salido negativos porque se ha identificado que es otro BCG. ¿Cuál? Generalmente el que está asociado a la raza 4 tropical, subtropical. Este es el BCG, si mal no recuerdo, es el BCG 1201
que es, por ejemplo, para nosotros en Latinoamérica es el raza uno, pero en Sudáfrica lo han llamado subtropical porque es capaz de actuar, de afectar Cavendish bananas. Entonces, en muchos casos, no en Latinoamérica, en otros lugares del mundo se ha visto estos falsos positivos porque la planta está en predisposición a la enfermedad y es causada por otras razas, digámoslo, para que la gente lo entienda de manera más fácil. Ahora, doctor, ustedes están buscando reconstruir el Cavendish, que Sí. sería o es lo ideal y sería la solución a mediano y un poco largo plazo. Pero Ujú. ya van a empezar a hablar, si es que ya no están hablando del banano transgénico. Sabemos que los transgénicos, los materiales vegetales transgénicos tienen resistencia o tolerancia a ciertas Ujú. enfermedades. No hablemos de banano, de cualquier tipo de planta. Este Sí. el banano transgénico ya mismo va a salir diciendo que esa es la solución. ¿Qué opina usted de este material? Pues como científico yo no tengo nada contra los transgénicos. Para mí es simplemente otro tipo de, otra estrategia para el desarrollo de nuevas plantas, pero que sí deben ser evaluadas en un largo periodo de tiempo en condiciones controladas. O sea, no pueden ser plantas que podemos liberar en 1 o 2 años. Estas plantas deben ser evaluadas por al menos 10 a 20 años para saber qué efectos pueden tener, porque en este caso no es como un mejoramiento convencional en donde estamos cruzando banano con banano, sino que en el caso de los transgénicos hay otros microorganismos que están involucrados en el desarrollo de estas plantas y a eso es a lo que la gente generalmente teme. En muchos casos es cuestión de desinformación, en otros casos tiene algo de fundamento científico. Yo no tengo nada en contra de estos productos, pero sí prefiero obviamente materiales eh, obtenidos vía mejoramiento convencional. Bueno, nuestra preocupación como países productores y exportadores de banano es muy grande. Colombia, Ecuador, incluso Perú. Este, pero ¿qué opina o qué está pasando? Más que opina, ¿qué está pasando en países como la India, China, Indonesia, que son también comercialmente muy fuertes? ¿Qué está pasando por allá con esta enfermedad y qué están haciendo ellos sobre este tema? Bueno, en lugares donde se produce banano de tipo exportación, como por ejemplo Filipinas, que de hecho está en el top 5 de exportadores de banano del mundo. Filipinas tiene raza 4 desde hace más de 30 años o por más de 30 años y han sabido manejar la enfermedad. Obviamente eso es en cuestión de manejo y quién lo hace, ¿no? Las grandes empresas exportadoras de banano obviamente tienen los recursos para cerrar fincas, para ir a nuevos predios, abandonar los anteriores, que es lo que pasa, lo que pasa y que es muy común en estas regiones del sudeste asiático, que hay un cambio en el área. O sea, trabajamos en esta área por un par de años y cuando ya no podemos controlar la densidad de fusario, nos movemos un poco más arriba de la montaña. Obviamente, en algunos casos eso es lo que pasa. En otros casos empiezan nuevas plantaciones cada año, o sea, renovación cada año con material nuevo de tejido de cultivo de tejidos. Cada año nuevas plantas, no se deja más de un ciclo en las plantas porque obviamente dejar plantas enfermas para más ciclos es incrementar el inóculo en el suelo. El uso de variedades tolerantes también se utiliza mucho en estas regiones, que no son inmunes, se enferman al final, pero eso también al menos les da más tiempo a la gente para producir. Yo no le quiero quitar más tiempo. Yo le agradezco muchísimo por esta deferencia que ha tenido con nosotros. La verdad que siempre Tranquilo. que le escribo me contesta de mañana, tarde o noche, porque el cambio de horario. Sí, Hoy estamos madrugando a las 7 de la mañana de Ecuador, usted está a sus 2 de la tarde. Sin embargo, usted pidió 2 horas en su trabajo justamente para atendernos a nosotros y poder llevar esta información sí, que es importante que la escuchen los productores. No se trata de exclusivas, no se trata de que yo la traje primero, se trata de llevar información y lo venimos haciendo durante años. Yo creo que ya ahorita en noviembre cumplo 15 años con el programa y lo que más me ha diferenciado es justamente llevar información y de primera mano, porque hay programas que son monólogos y ellos hablan y hablan y hablan. Yo no tengo toda la información, ni yo tengo los estudios que usted tiene. Lo que sí tengo es los contactos para llegar donde usted y traer esa información aquí y prepararme también para hacerle preguntas que de pronto la gente que está del otro lado de sí. la radio quiere escuchar. Doctor, en conclusión.
¿Qué recomendamos? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué nos depara en este tema de Fusarium Raza 4? Hablemos de Ecuador. Bueno, es muy difícil aconsejar desde la distancia porque ya lo he dicho anteriormente, para nosotros los que trabajamos desde la parte científica, la única respuesta es tratar de controlar, de mantenerlo, de que no se distribuya, sin pensar mucho en las complicaciones que esto puede traer en el campo, con la gente, con los trabajadores, con los propietarios. Obviamente, seguir las directrices del gobierno en cuanto a las cosas al temas de bioseguridad, eso es muy importante, y empezar a tomar ejemplo de otros lugares. Ya, o sea, sin copiar de otros lugares, porque cada lugar tiene sus propias dificultades, sus propias condiciones. Esto es algo que necesita de la intervención de gente que sabe de Fusarium, y a eso es a lo que yo siempre he tratado como de abogar para que la gente que sabe esté presente, para que ayude desde la parte del conocimiento, para generar estas guías de manejo, estas directrices, tratar de implementar todo, como se dice, tailor-made, hecho a la medida, es la palabra en español, porque no se puede copiar cosas de otros lugares, no podemos copiar lo que están haciendo en Filipinas. Yo he visto mucho que hacen que vamos a compartir experiencias, que vamos a ver el ejemplo de Indonesia, no, porque son cosas completamente distintas en temas desde la cultura de la gente. Entonces hay que analizar localmente, invitar eso sí a la gente que sabe del tema, a los que vienen trabajando en Fusarium desde hace muchos años y tratar de generar guías hechas a la medida para cada uno de los lugares en donde esta enfermedad, que es terrible, está presente. Doctor, y no por echarme flores, pero en estos 15 años yo vengo hablando, no sé, 3, 4, tal vez 5 años de esto. Por aquí ha pasado Carlos Muentes, sabe mucho en el tema de diagnóstico en agrocalidad, en temas de Fusarium. El doctor Ujú. Adat, que lo tuvimos de Embrapa, la doctora Mónica Sí, Betancourt de Agrosavia, usted, doctor García, la doctora Gladys Tazán, que si no es investigadora, pero convive con la enfermedad. Hemos tenido, exacto. yo creo que un bagaje muy importante de técnicos, de investigadores aquí en mi programa y que yo creo que hay que valorar mucho eso. Ahora, doctor, antes de irme, me olvidaba, usted está, a ver, déjeme ver por aquí que tenía una información que quería compartir también. En 2026 va a estar invitado en Kioto. Habrá una reunión de investigadores de banano y por supuesto está usted Ajá. invitado. Yo veía por ahí en las redes sociales o en el LinkedIn que algunos de los que están organizando lo mencionaba usted y decía un honor que esté con nosotros. Tal vez no dimensionamos todavía ese tema. Cuéntenos un poquito qué sucederá en Kioto en el 2026, quiénes van a estar, sobre qué se va a hablar allá. Sí, bueno, como ustedes saben, en Japón y la gente que organiza esto son bastante organizados y de hecho me invitaron desde hace más de un año a una reunión que pasará casi que en 2 años. Entonces es algo que sorprende en este tipo de organizaciones en donde, pues como saben que la gente es muy ocupada tratan de planear este tipo de actividades con bastante anticipación. Entonces sí, de hecho el próximo año en agosto, si no estoy mal, he sido invitado como uno de los ponentes magistrales en hablar del tema del desarrollo de variedades mejoradas en banano. Sí, un honor para mí, obviamente, y como tú dices, en algunos lugares aprecian mucho más el trabajo de uno que en el lugar de, de origen, ¿no? Como dicen, nadie es profeta en su tierra, y a mí eso me ha dado bastante toda la vida. El aprecio de la gente viene más de otros lugares que de mi misma tierra, entonces es algo bien interesante. Me siento honrado y obviamente pues no es cuestión de rosca o algo así, es cuestión de resultados, ¿no? De lo que hemos venido haciendo en los últimos años en el tema de Fusarium, en el tema del desarrollo de variedades, de los avances rápidos que hemos tenido en cuanto a el trabajo que llevo a cabo actualmente. Y para mí es un honor compartir escenario. Todavía no sé con quién más estaré ahí, pero sé que hay bastantes investigadores de Francia, de Bélgica, en donde se tienen pues colecciones de banano.
por eso. Japón no es un país que tome a la ligera una investigación como estas. Hacen Exacto. muchas evaluaciones, hacen mucha revisión de su información científica, hacen mucha Sí, validación de lo que ustedes publican y en base a eso hacen exacto. la investigación. Y como usted decía, con 2 años de anticipación, no como Jorge Palmillo que lo invita de una semana a otra. Exacto. Ahí se ve la diferencia entre los japoneses y los latinos. Sí. Pero No, pues es gracioso. Esto es una anécdota. Pues cuando me invitaron y vi el año, pues yo pensé que era este año. Entonces cuando me invitaron, yo miré el calendario y dije, sí, está bien. Y cuando ya vi que era el próximo año, pues me tomó a sorpresa. Y generalmente de Latinoamérica me invitan mucho y me dicen, doctor, lo queremos invitar a dar una clase en esta universidad o esta ponencia. ¿Nos puede colaborar? Sí, claro, con mucho gusto. Entonces, ¿para cuándo? La semana entrante. No, es imposible porque me tengo que preparar, tengo que hacer una presentación. Entonces, pero como tú lo mencionaste anteriormente, aprecio toda la deferencia que tú tienes hacia mi trabajo y por eso traté de colaborar con esta entrevista, porque generalmente no acepto como dar entrevistas así tan a la ligera, porque sí me gusta como prepararme, entender un poco de qué es lo que vamos a hablar y este tipo de cosas. meses detrás suyo, no fue de Sí, que sí, me sí, aceptó recién esta semana, pero habíamos venido sí, desde chateando y hace poniéndonos de bastante, acuerdo. Sí, pero doctor, muchísimas sí. gracias, doctor. Ojalá algún día lo tengamos por aquí, por Ecuador, podamos reunirnos, tomarnos un café. Y mire, yo entrego premios Mi Rancho todos los años. Yo le tengo uno guardado a usted, pero me gustaría saber cuándo está Gracias. por aquí, por el Ecuador, porque reconozco el trabajo de los productores, reconozco el trabajo de los investigadores y qué más reconocer el trabajo suyo. No solamente Kioto reconoce su trabajo, yo ahora Ujú. el 15 de, perdón, el 20 de noviembre voy a hacer el aniversario 15 de Programa Mi Rancho por todo lo alto, en un hotel, como se debe, con invitados. Y ahí voy a entregar el premio suyo, lo voy a exponer, lo voy a mencionar. Y aunque estemos muy lejos, tenemos que ver la forma de hacérselo llegar, doctor. Yo creo Muchas que gracias. los 15 años de mi programa es un momento muy especial para entregarle un reconocimiento. Este que es un simple trofeo de pronto para mucha gente, pero es el reconocimiento, yo creo que no solamente de Jorge Palmiño del programa Mi Rancho, sino de todo el Ecuador al trabajo que ustedes están haciendo. Muchos dirán, es Sí, su trabajo, sí, es su trabajo, pero informar y decir todo lo que están haciendo, qué está mal, qué está bien, por dónde debemos de ir, no lo hace cualquiera. Así que, doctor, se lo digo ya públicamente y ya hemos de hablar para ver cómo se lo hago llegar. De alguna forma, me inventar DHL o cualquier forma de hacérselo llegar y después tener su fotito con el premio ahí, sí, doctor. claro. Muchísimas gracias. Su despedida final. No, muchísimas gracias ante todo por esas palabras. Y como lo mencioné hace un momento, desde la parte del corazón agradezco mucho más todos los reconocimientos que me hacen desde mi tierra, desde la parte de Ecuador, de Perú, de Colombia, que las que me hacen en cualquier otro lugar del mundo, porque obviamente cuando el reconocimiento viene de la gente de uno, se aprecia mucho más y las palabras que tú me estás brindando en este momento con lo del premio, pues de verdad que me llegan al corazón y muchísimas gracias. De hecho, sí tengo planeado ir al Ecuador el próximo año, pero todavía está en veremos cuándo. Pero sí estamos planeando visitar Ecuador. Ahí se lo tengo guardado, entonces mejor para entregárselo personalmente, tomarnos una Vale, foto y darnos un abrazo. Doctor, así no me es. queda más tiempo. Bendiciones a usted, a su trabajo, a su Muchas gracias. familia, que siempre estoy viendo las publicaciones con sus hijos y todo. Somos muy Ujú. parecidos en ese tema. Bendiciones a su familia y Gracias. si Dios quiere, a toda la gente que me está escuchando, si Dios quiere, me escuchan la próxima semana. Igualmente, muchas gracias. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex. ¿Buscas maquinaria agrícola? En Agroproduzca la encuentras. Somos una empresa de productores para productores, con más de 30 años de experiencia acompañando al agricultor, haciendo lo que mejor sabemos, brindarte confianza, innovación y tecnología para hacer crecer tu producción. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador, con una amplia gama de maquinarias, implementos, repuestos originales y, lo más importante, un servicio técnico garantizado para que tu producción nunca se detenga.
Estamos presentes a nivel nacional en 7 puntos: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo, para estar más cerca de ti. Porque juntos somos más fuertes. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o llámanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, permanentemente en el campo.